Hola, en esta clase vamos a aprender a calcular el perímetro y el área de un triángulo. Pero antes, vamos a recordar que dependiendo de la magnitud de sus lados, los triángulos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos un triángulo y si sus lados miden lo mismo, este triángulo se llama triángulo equilátero. El siguiente tipo de triángulo que tenemos es un triángulo tal que dos lados miden lo mismo y un lado es diferente. Este se llama triángulo isósceles. Y por último, tenemos que si los tres lados del triángulo miden diferente, son diferentes, entonces le llamamos triángulo escaleno. Esta es la clasificación de los triángulos dependiendo de la magnitud de sus lados. Entonces, lo primero que vamos a aprender a calcular es el perímetro. En realidad es bastante sencillo porque para cualquier figura, el perímetro de una figura es la suma de todos sus lados. Sin embargo, dado que tenemos esta clasificación de triángulos, podemos hacerlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, el perímetro de un triángulo equilátero está dado por P igual a 3A, quiere decir que vamos a multiplicar su lado 3 veces y así obtenemos el perímetro del triángulo porque sus tres lados miden lo mismo. El perímetro de un triángulo isósceles está dado por 2A, que es el lado que mide lo mismo, más el otro lado. Y finalmente tenemos el perímetro del triángulo escaleno, que bueno, ese sí es la suma de todos sus lados. Entonces, si nosotros tenemos que en el triángulo equilátero que tenemos aquí, A es igual a 8 metros, entonces el perímetro va a ser 3 por 8, 24 metros. Es muy importante que siempre tomes en cuenta las unidades de medida que te estén dando. Si no tomas en cuenta las unidades de medida, no lo estás calculando bien. Es decir, si a ti te están diciendo que el perímetro mide 8 metros, la respuesta debe estar dada en metros también. Vamos con el triángulo isósceles. Supongamos que en el triángulo isósceles tenemos que A es igual a 3 centímetros y B es igual a 1 metro. Ok, si te das cuenta, aquí las unidades de medida son diferentes. Así no se puede trabajar. Entonces necesitas convertir los metros a centímetros o los centímetros a metros para poder calcular el perímetro. Entonces aquí tenemos 1 metro, sabemos que es igual a 100 centímetros. Entonces, ahora sí, ya tenemos los centímetros y tenemos nuestra fórmula. Entonces el perímetro es igual a 2A, que es 2 por 3, más B, que es 100. Y por lo tanto, el perímetro es igual a 6 más 100, 106 centímetros. Y por último, si tenemos el triángulo escaleno, donde A es igual a 2 pies, B es igual a 3 pies y C es igual a 5 pies, entonces su perímetro va a ser igual a 2 más 3 más 5 y entonces el perímetro es igual a 10 pies. Ahora vamos a calcular el área de un triángulo. Para esto necesitamos conocer no solo la base del triángulo. En el triángulo equilátero su base es A, en el triángulo isósceles su base es B, y bueno, en este caso, en el triángulo escaleno puede ser A, B o C. Vamos a considerar C como la base del triángulo. Pero también necesitamos conocer otra magnitud que es la altura. La altura de un triángulo es la recta que va del vértice opuesto a la base, justamente a la base, y forma un ángulo recto con ella. Entonces en el triángulo equilátero divide a la base en dos.
Aquí la tenemos. Es muy importante que recuerdes que es perpendicular a la base. Aquí tenemos la altura del triángulo isósceles, que es perpendicular a la base y también la divide en dos en este caso. Y aquí tenemos la otra altura del triángulo escaleno, que es perpendicular a la base. Aquí tenemos la altura, usualmente se denota con la letra H. Entonces, cuando quieres calcular el área de un triángulo, necesitas que te den dos datos. Necesitas saber cuánto mide la base y necesitas saber cuánto mide la altura. Y entonces el área de un triángulo está dado por la fórmula base por la altura y lo tienes que dividir sobre 2. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supón que tienes un triángulo cuya base es igual a 6 centímetros y cuya altura es igual a 8 centímetros. Entonces, siguiendo la fórmula del área, vamos a tener que es igual a 6 por 8 sobre 2 es igual a 48 sobre 2 y entonces el área de nuestro triángulo es igual a 24 centímetros cuadrados, porque estás multiplicando ambos. Esto es muy importante. Las unidades en las que te dan la longitud, cuando las multiplicas, hacen que el área se mida en centímetros cuadrados o en metros cuadrados, en pies cuadrados, dependiendo de lo que te den. ¿Ok? Te toca hacer unos ejercicios.